Avanzando con los Transformers. Parte 3. Hasta que todos sean uno. La guerra empezó. Tonka con sus GoBots, Hasbro con sus Transformers. Esto no era como otras competencias. Siendo realistas, solo habría lugar para un tipo de robot transformable en los estantes. Y ambos lados empujarían duro. Era una batalla tanto por atención mediática y penetración cultural, como por espacio en los estantes. Pero aclaremos algo desde el principio. Los GoBots tienen una mala reputación. Eran los Transformers para los niños pobres, las copias baratas. Pero aclaremos una cosa, los GoBots eran mucho más durables que sus adversarios, ya que Poppy usaba más metal en sus construcciones. Sin embargo, los GoBots ganaron una reputación por baratura. ¿Por qué? Creo que hay dos razones para ello. Una eran los nombres. Si bien futuros nombres de los Transformers serían algo simples, o simplemente estúpidos, y ni siquiera estoy incluyendo al subequipo Decepticon Breast Force, que a no ser que se transformen en un par de enormes lolas, es uno de los juguetes más decepcionantes que le darías a un niño de 12. Pero la primera ola de nombres de los Transformers fueron ideados por los creativos de Marvel, y tenían chispa en ellos, mientras los GoBots tenían nombres sin duda concebidos por el departamento de marketing, y sonaban como algo en lo que pensaría un niño pequeño. Un auto llamado Turbo, un líder llamado Líder 1, y otros nombres como Jeeper Creeper, Pow Wow y Dive Dive. Nombres que no podrían ser dichos por nadie en serio. Dive Dive. Incluso el peor nombre de los Transformers se compararía al mejor de los GoBots. Y eso significa algo. Segundo, Takara solía hacer trampa en las transformaciones, Poppy no. Pero eso significaba que los de Takara tendían a verse más como robots humanoides. Takara solía tener partes extra que se le agregaban. Las manos, por ejemplo, tendrían que colocarse luego de las transformaciones. Los Constructicons no podían formar Devastator sin eso. Hacía falta una pieza solo para conectar las piernas con el torso. Pero si ignorabas la trampa, el resultado se veía bien. Lo mismo no podía decirse de los GoBots, quienes terminarían con cuerpos gordos desproporcionados y pequeños palos como extremidades. Y eso era el mejor caso. Muchos se veían imprácticos o ridículos. Mi favorito personal es el ya mencionado Jeeper Creeper, el cual cambia en un Jeep. ¿Ya ven el nombre? De hecho, se escribe con una G como si fuera una niña de secundaria que cree que cambiar la letra la hará más popular. En fin, Jeeper Creeper camina con una rueda colgando por la mitad de su cabeza. Y así parece un robot que sabe que los sombreros existen, pero no sabe qué son o para qué se usan. Lo peor es que es la rueda de auxilio del Jeep. Quiero que piensen bien sobre eso. Es tan inútil. Es un vehículo abierto, sin conductor. Una rueda perdida no es lo que romperá su cubierta. Pero no, tiene la estúpida rueda extra puesta incómodamente sobre su cabeza. A pesar de que si alguna vez llega a poncharse, puede transformarse en robot y volar a su destino. Es como si Superman siempre llevara un par de muletas en su espalda. Jamás las necesitará, y aun si llega a necesitarlas, aún así no las necesitará. Pero incluso eso no puede compararse con el apropiadamente llamado Wrong Way, un helicóptero cuya transformación pone la hélice en su pecho en lugar de en su espalda. Y no colapsa ni nada, o sea que va por la vida con esta cosa siempre en el camino. Y ese es el problema con muchos de los GoBots. Muchos de ellos no parecían un guerrero teniendo aventuras increíbles, sino más bien una existencia tortuosa echándole la culpa a un dios sin corazón. Creo que estas dos cosas son las que contribuyeron a la mala reputación de los GoBots. Para la demografía que buscaban, eran vistos como robots que se veían bobos, con nombres igual de bobos. Sin embargo, habían dos pros. La ya mencionada durabilidad, y que en su mayoría, los GoBots no costaban mucho. Sé que es como decir barato, pero es importante. Si bien algunos Transformers eran pequeños, como Bumblebee o los cassettes, la mayoría de los GoBots eran de ese tamaño. Excepto que con mayores transformaciones que sus contrapartes Transformers en muchos casos. Habían Super GoBots que eran más comparables con la altura usual de los Transformers. Pero en general, los GoBots eran más pequeños y baratos, mientras que los Transformers eran grandes y caros. Eso hace la diferencia en muchos casos. Si la abuela está comprando para 12 niños en Navidad, comprarles a los niños GoBots en lugar de Transformers era la mejor opción. ¿Y siquiera lo notaría?
O si tu hijo va a una fiesta de cumpleaños o a un intercambio de regalos con un compañero, no vas a gastar $20 o $30 ajustados por inflación por un Transformer cuando puedes obtener GoBots por menos de la mitad. Claro que el plan de negocios no puede solo depender de la confusión y apatía, pero es probable que ayudara a la sorprendente longevidad de GoBots a pesar de su reputación tan negativa. Y no es como si Tonka se estuviera conteniendo. Publicitaron GoBots 5 meses antes que Hasbro. Crearon su serie animada de GoBots y la colocaron al aire antes también. Ambas parecían buenas ventajas. Pero esta era una maratón, no una carrera. Y la experiencia que Hasbro, Marvel y Griffin Bacall tuvieron con G.I. Joe les dejó pasarse la fase de aprendizaje. Llegaron segundos, sí, pero eso era solo porque sus movimientos fueron cuidadosamente pensados. Una campaña publicitaria, un cómic complementario y una serie animada. It is a world transformed, where things are not what they seem. It is the world of the Transformers. The Transformers, more than meets the eye. Autobots wage their battle to destroy the evil forces of the Decepticons. The Transformers, robots in disguise. The Transformers, more than meets the eye. The Transformers from Marvel Comics. Y no descuenten al cómic. Esto era cuando los cómics todavía estaban en los 7-Elevens o las tiendas locales, otra forma de mantener y expandir la familiaridad de la marca. Los GoBots llegaron a la pantalla chica por Hanna-Barbera, obviamente un gran nombre en la animación de televisión. Pero contar con ellos para expandir la marca de los GoBots no es tan bueno como suena. Para 1970, Hanna-Barbera dominaba la animación de la televisión, controlando el 80% del mercado de televisión para niños. Pero cometieron un error. Hanna-Barbera dominaba solo por simple y total sobresaturación de las señales. Por eso llegaron a ser gigantes. Pero crearon tal demanda y estaban tan determinados a satisfacerla que sus animadores expertos eran acompañados de inexpertos. Y vaya que se notaba. La compañía hacía aún más dinero, pero las caricaturas mismas se volvían más y más baratas. Su caída se volvía más obvia cuando viejas caricaturas reempaquetadas, como los Looney Tunes o fantasías animadas, animaciones que se veían todavía con buena calidad como la que tenía décadas antes, solo enfatizaban qué tan inferior se veían las cosas de Hanna-Barbera. Sin mencionar que tenían que crear guiones para las caricaturas a un ritmo que les chupaba la calidad de las venas. Y durante finales de los 70 y principios de los 80, Japanimation, como se le conocía al anime en ese entonces, llegó al continente y maravilló a las audiencias. Comparados con estos y con nuevos rostros que buscaban crearse sus propias reputaciones en animación, Hanna-Barbera fue rápidamente vista como una antigüedad que solo tenía perdedores. Así que verán cómo en retrospectiva, Hanna-Barbera fue una decisión horrible para Tonka. Si tu producto es sinónimo con baratura, hacer que Hanna-Barbera lo anime es como si quisieras demostrar tu sofisticación al luchar contra un cerdo engrasado. Pero no es como si la serie del desafío de los GoBots fuera irredimible. No solo incluía a Frank Welker y Peter Cullen, que eran voces conocidas de Transformers y actores de voz bien conocidos. Welker de hecho hizo la voz de Herbie del show de los Cuatro Fantásticos que mencioné la otra vez. Pero también incluía nombres como Phil Hartman, Brock Peters y René Auberjonois. El show incluía GoBots tanto hombres como mujeres. Los GoBots eran de hecho cyborgs, lo cual hace que su eslogan "poderosos robots, poderosos vehículos" estuviera mal. Y también porque algunos no eran vehículos. O poderosos cuando uno lo piensa. Pero sí, representaban a ambos géneros. Y si bien uno puede decir que los Transformers eran robots, así que el género no importaba, el uso de pronombres masculinos sugería otra cosa, hasta que se admitió que existían, pero que raramente tenían un juguete. Hasbro decía que las figuras femeninas se vendían menos, por lo cual esto era limitado. Por ejemplo, la baronesa era la creación de Larry Hama para ayudar un poco a la dinámica de Cobra. Medio irónico que si no hubiera sido por Barbie, G.I. Joe nunca hubiera existido. Y no es como si los Transformers no tuvieran sus propios desastres, desde el infame episodio Bot, que trajo de vuelta a algunos de los descuidados personajes de la primera ola, solo para humillarlos antes de verlos morir. O el episodio Ladrón en la Noche, que fue tan ofensivo que Casey Kasem renunció al show. Los chistes burdos accidentales en pantalla, como el mostrarnos el horrible cadáver de Windcharger, solo para que se aparezca más tarde corriendo en el fondo. O cuando los Decepticons se animaban con el plan para rescatar a Galvatron, solo para que Galvatron fuera parte de la multitud. ¿Puedo ayudar en mi rescate? Estoy muy preocupado por mí.
Y tampoco era esto una simple lucha y ya está. Los GoBots insistieron. Su serie animada duró más de 60 episodios y sacaron una película solo unos meses antes que la de los Transformers llegara. Pero aun cuando la primera tenía a Roddy McDowall, Telly Savalas y Margot Kidder, la segunda tenía a Judd Nelson, Leonard Nimoy, Eric Idle, Robert Stack y Orson Welles. La película de los Transformers hizo más en su primer fin de semana que GoBots la batalla de los Rock Lords hizo en todo su tiempo en taquilla, a pesar que la segunda fue vista en más pantallas que la primera. Aún así, si los GoBots soportaron tanto, ¿cómo es que están en el basurero de la historia? ¿Será por la baratura que mencioné? Tal vez. Pero creo que tiene más que ver con la palabra que sigo mencionando, la marca. Los Transformers tenían una apariencia global consistente en general. Una apariencia que, en muchos casos, no se parecía al juguete en sí. Ratchet, por ejemplo, no se parecía casi nada al juguete, pero como tenía la misma apariencia no solo aquí, sino en todo el mundo. Takara formó equipo rápidamente con Hasbro para hacer de Transformers un fenómeno mundial. Bandai, por otro lado, estaba haciendo lo suyo con su Machine Robo, mientras Tonka hacía los GoBots, por tanto no poseían una marca unificada. También, en lugar de la estilización e inexactitud de los Transformers, los GoBots siempre se veían como sus juguetes. Ahora, eso suena como la forma en que debería ser, o si no sería engañoso. Excepto que a nadie le importaba que Ratchet no se viera como en la caricatura, el cómic y en todo lo demás. En el paquete, así es como se veía, sabías lo que conseguías y no te importaba en realidad. Porque era Ratchet. Sé que la palabra marca tal vez les moleste un poco. Es un término de negocios. Suena tan cínico. Igual que decir que esta serie existía solo para vender juguetes. Lo cual hizo. Podemos apuntar episodios o ediciones del cómic que se enfocaban en un nuevo juguete para ayudar a empujar sus ventas, como un ejemplo para muchos del marketing cínico que ocurría. Y aún así, creo que hay que notar el cómo empujó las ventas de esta manera. Lo hizo no solo para hacernos conscientes del juguete, sino de su personaje. El cómic, la caricatura, el paquete con sus especificaciones, todo eso contaban más o menos la misma historia sobre este personaje. La misma cosa que ayudó a que tuviera vida. Es por esto que los niños abandonaron el cine en llanto al ver que la película mató a tantos de los robots originales. Estos eran personajes que aprendieron a amar y los vieron morir. La inclusión de Marvel y Bob Budiansky en particular era la ventaja que Hasbro necesitaba contra Tonka, al tratar de darle a la línea una mitología, al tratar de darle a los juguetes una identidad. Era más que solo los buenos contra los malos. Si leen la vida de la serie de los Transformers, está este sentimiento de emoción de los desarrolladores por las oportunidades de historias que esto daba. En efecto, la mitología era tan intrigante que hay una pequeña lamentación que la mayor parte del show tendría que, por necesidad, tomar parte en la Tierra. La diferencia entre GoBots y Transformers era que el desafío de los GoBots se sentía como un show sobre un juguete. Transformers se sentía como un show que tenía su propio juguete. Dan Gildesan, quien daría la voz a Bumblebee y también a Peter Parker en el ya mencionado Hombre Araña y sus sorprendentes amigos, al principio creyó que esto era una audición para un comercial de juguetes de media hora. Pero dijo que, luego de estudiar todo el material que recibió para la audición, su opinión cambió drásticamente. Esto era un esfuerzo creativo genuino y no simplemente tratar de venderles plástico barato a los niños. Sin duda es el porqué la tercera temporada de los Transformers recibiría tanto odio de los fans. Fue el punto donde ser un juguete tomó prioridad en lugar de lo que amaban para justificar el enfocarse en los nuevos juguetes exclusivamente. La historia y los personajes, que eran el corazón, fueron apartados por el bien de ventas que, al final, era su propósito. Ahora, ciertamente el nombre Transformers sugiere cambios, y si bien siempre había un status quo a mantener, muchos cambios sucedieron en los límites de dicho status quo. El siguiente paso de la historia es lógico, claro, y aún así le faltaba el respeto a lo que vino antes por la forma en que esto sucedió. Entraré en una tangente aquí, pero creo que por esto, para muchos, Transformers fue solo una moda. La cosa que hizo que Transformers tuviera éxito fue al final la razón por la que los fans lo abandonaron. Estos eran personajes que amaban. Sin ellos, la magia ya no estaba.
Este bajo interés es lo que llevó al final de la serie animada en Norteamérica, con una historia de 3 partes para su 4ª temporada, y el cómic eventualmente también, aunque aumentó su popularidad con el número 80 en una serie limitada de 4 en la cubierta. Luego de 2 años de hiato en Norteamérica, una nueva línea apareció, Generación 2, una especie de reinicio, y usualmente asociada con varias malas decisiones, como los comerciales de rap, y la decisión de reempaquetar la serie original con el cubo espacial Cybernet. Es cierto que la mayoría de esta línea eran solo recolors, el mismo juguete con un nuevo patrón de colores, y competían contra las Tortugas Ninja originales en el pico de su popularidad. Pero creo que ese punto que logró que sobrevivieran por sobre los GoBots en primer lugar, la conexión con los personajes, es lo que faltaba en la G2 y su razón para fallar. ¿Y qué le pasó a la competencia? Kenner fue comprado por Tonka en el 87, la cual también fue comprada por Hasbro en el 91. Técnicamente eso significa que Hasbro es dueño de los GoBots, aunque ahora solo es una IP. Los juguetes mismos le pertenecen naturalmente a Bandai, y la caricatura es propiedad de la Warner, Hanna-Barbera comprada por ellos en el 91. Lo mismo le pasó a la caricatura de los Transformers, de hecho. Cuando los activos de Zombo fueron comprados por Sony Wonder, incluía sus caricaturas de Transformers y G.I. Joe, quien los vendió a TV Luland, quienes se lo vendieron de vuelta a Hasbro. Pero la adquisición de Kenner sería lo que revitalizaría a los Transformers. Se les dio a ellos la línea y la responsabilidad de traerlos de vuelta. La sugerencia de máquinas orgánicas eventualmente llevó a la creación de Guerra de Bestias. Si bien fue un cambio controversial, Guerra de Bestias fue eventualmente reivindicada, más que nada pues la era dio lugar a un renacimiento creativo, especialmente sobre su serie animada en CGI. Era el opuesto total de la G2. No trató de reintroducir a los viejos favoritos, buscó crear nuevos favoritos, personajes con los que la audiencia podría volver a conectarse. Es por eso que todo en su historia era vital para su éxito. Los Transformers dependían de las duras lecciones aprendidas en G.I. Joe y el aporte creativo de varios socios para ayudar a mover subproductos de los juguetes en un fenómeno mundial de la cultura popular. La franquicia continuó hacia el siglo XXI, con variadas líneas que buscaron retener esa parte de ellas, con variados grados de éxito. Incluso los personajes fueron reimaginados para nuevas eras. Mientras se mantuviera ese núcleo creativo, Transformers perduraría. Para que pronto, los niños que compraron esos juguetes en el 84 se volverían adultos que los comprarían y los compartirían con sus propios hijos. Mucha gente y equipo se involucraría en el camino. Algunos terminarían bien, otras muy mal. Pero aún así, la pasión por los Transformers, gracias a ese núcleo creativo, mostraba que había mucho más bien que mal. Y espero que este cuento les mostrara que esta historia era más de lo que ves.